Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un breve video respecto de la configuración de la puesta a punto de la pantalla del controlador digital universal UDC 2500 de la marca Honeywell. Para eso vamos a utilizar el manual eh, dispuesto por el fabricante, cual lo vamos a revisar rápidamente y luego vamos a ver un videito de cómo hacer la configuración en el instrumento de los parámetros de la pantalla exclusivamente. En el ítem 3.15 del manual, grupo de puesta a punto de la pantalla, aparece información, ¿cierto?, relevante respecto de qué elementos podemos configurar dentro del instrumento. ¿Ya? Dice, este grupo incluye selecciones para número de decimales, unidades de temperatura, idioma y frecuencia de alimentación. ¿Ya? Mensajes de función, que serían los que van a aparecer aquí, ¿ya?, en el grupo de parámetros llamado display. ¿Ya? Tenemos que el primer elemento que nosotros debemos configurar es el punto decimal. ¿Ya? ¿Con cuántos decimales queremos trabajar? ¿Ya? Podemos trabajar con ningún decimal, con un decimal o con dos decimales. ¿Ya? En el caso de trabajar con dos decimales, existe que la condición que el instrumento tiene solamente cuatro caracteres. Por lo tanto, una vez que nosotros usamos dos caracteres para punto decimal, nos quedarían solamente dos caracteres para crear el valor de temperatura entero. Por lo tanto, cuando superamos los tres caracteres enteros, vamos a perder un decimal. ¿Ya? Automáticamente se ajusta solo el instrumento y va a cambiar de dos decimales a un decimal cuando el valor de la temperatura sea mayor a 100 grados. ¿Ya? El otro parámetro que debemos configurar es la unidad de temperatura. ¿Ya? En el caso de Chile, ¿cierto? Regularmente se utiliza en grados Celsius, pero también podríamos medir en grados Fahrenheit. Pero aquí lo vamos a dejar nosotros en grados Celsius y solamente con un decimal. El otro parámetro que debemos configurar es la frecuencia, ¿cierto? En Chile tenemos 220 volts de corriente alterna y 50 Hz. ¿Ya? Por lo tanto, deberíamos configurarlo aquí en 50 Hz. El otro es qué queremos ver nosotros por pantalla. ¿Ya? ¿Cuál es el parámetro que va a estar mostrando el instrumento cuando esté puesta en marcha? ¿Ya? Podría mostrarnos el punto de consigna, ¿ya?, el valor al cual queremos llegar, o podría mostrarnos las variables de proceso, ¿ya?, con uso de mensaje en la pantalla inferior, si le colocamos PRY, ¿cierto? Y sin uso de la pantalla inferior si colocamos PRN, o sea que nos muestre solamente en la pantalla superior el valor de temperatura actual del proceso, ¿ya?, sin ninguna información en la pantalla inferior. ¿Ya? En este caso nosotros la vamos a programar como PRY. El otro parámetro es Lower Display, la pantalla inferior, y podemos habilitar o deshabilitar también la pantalla inferior. Otro parámetro a configurar es el idioma. ¿Ya? Podemos dejarlo en inglés, francés, alemán, español, italiano o solamente numérico. ¿Ya? Y por último, la habilitación o deshabilitación del diagnóstico de termopar, o sea, que muestre o no por pantalla el estado del termopar. ¿Ya? Son los parámetros que nosotros podemos configurar en el instrumento UDC 2500. ¿Ya? Para eso, nosotros ya vimos en el video anterior el procedimiento de configuración. ¿Ya? Primero debemos acceder a los parámetros de configuración pulsando la tecla Setup, ¿ya?, y seleccionar el grupo que nosotros queremos hacer puesta a punto, también pulsando la tecla Setup o también las flechas arriba o abajo. En este caso, el grupo de puesta a punto sería el grupo Display. Una vez que encontramos el grupo Display y se despliega en la pantalla, eh, aceptamos modificar sus parámetros con la tecla Function. ¿Ya? Con la tecla Function modificamos sus parámetros y deberían aparecer los parámetros que acabamos de ver en pantalla. ¿Ya? Y para cambiar sus valores, modificar los valores de cada uno de estos parámetros con la flecha arriba o abajo. Una vez que ya hemos modificado el valor del parámetro, la tecla Function nos permite aceptar o ingresar el valor a la memoria del
controlador. Y por último, cuando ya hemos modificado todos los parámetros, pulsamos la tecla Lower Display. ¿Ya? Y con eso salimos a la pantalla principal y debiesen ya estar los cambios realizados. Particularmente para esta solución, ¿cierto? En donde queremos nosotros modificar los parámetros de la pantalla, deberíamos pulsar Setup tantas veces sea necesario hasta que por pantalla aparezca este diálogo, Set Display. ¿Ya? Una vez que aparece Set Display, nosotros pulsamos la tecla Function, ¿ya? Para aceptar que queremos modificar esa función, ¿ya? Y cambiamos los valores de las distintas funciones que hay dentro del grupo de parámetros, por ejemplo, el punto decimal, que por defecto va a aparecer como none, ¿ya? Lo podríamos colocar como 1 o 2, dependiendo si queremos 1 o 2 decimales, ¿ya? Y para introducir ese valor, pulsamos la tecla Function. Y así con cada uno de los parámetros que acabamos de ver en la lista del fabricante. ¿Ya? Y cuando hayamos terminado de configurar todos los parámetros, pulsamos la tecla Lower Display. ¿Ya? Vamos a ver un breve video en este instante.